Hola amigos de Conexión Danza B. Hoy en nuestro episodio de Hablando con la Danza tenemos con nosotros a Sandra Rodríguez, reconocida y ovacionada mundialmente como una de las heroínas de la danza. Bienvenida, Sandra. Me encantaría saber cómo fueron tus inicios Ay, en la danza, cómo llegaste a este mundo tan maravilloso. ay, Dios mío, voy a empezar a los 3 años. ¿Ok? Bueno, no, antes. Mi mamá había visto una película en aquella época. Imagínate tú, yo nací en 1947. Y vio la película y resulta que era Ana Pavlova, bailando en La muerte del cisne. ¿Qué tal? Y se le metió en la cabeza que ella quería que su hija fuera bailarina. Y ella decía que no, que yo iba a ser niña, nada de varón, porque ya tenía 4 varones. Y entonces, ok, y un día, según ella, que soñó conmigo y yo estaba con las piernas abiertas y los brazos extendidos en la cama de ella. Entonces, ok, nací yo a los 3 años. Ellos siempre me despertaban desde 1 año de edad con un radio, con música. Era un radio Filco, yo me acuerdo clarito, eso se me quedó grabado. Casi que más grande que yo, pero era así, de este tamaño. Entonces, ok, música clásica. Yo me levantaba y en esa época yo agarraba la batuta a dirigir la orquesta. Yo nunca había visto una orquesta, porque no existía televisión. Y el cine quedaba muy lejos y no podían llevarme. Entonces, un día paré a los 3 años, o 3 años y medio, no recuerdo, paré la batuta imaginaria sobre el radio. Y me paré así me cuenta mi mamá, pero yo me recuerdo algunas cosas. Y empecé a mover los brazos, los bracitos. ¿Qué estás bailando? Ciñe. ¿Qué ciñe? Ciñe, ciñe. Al son de la música. Y de repente cuando va a terminar y que el ciñe se muere, yo termino en una posición X, abajo en el suelo. Y esa posición, ¿y qué pasó? Se murió. Entonces, ok. A los 4 años, cuando cumplí los 4 años, por fin me llevaron al cine. Y había una película de varios cortes de diferentes piezas. Y en lo que suena la música, justo antes de salir la bailarina, yo digo, ciñe, ciñe, y me paré sobre el balcón del cine. Ciñe, ciñe, era La muerte del cisne. Y la coreografía casi idéntica. Y terminó como yo decía, como yo siempre me ponía en el suelo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabía yo? Influenció genéticamente, en la memoria genética de mi madre, que me lo transmitió a mí cuando ella estaba embarazada de mí, que yo iba a ser bailarina, y esa pieza que la marcó a ella, no lo sé. Pero lo cierto es que la coreografía era casi idéntica, porque después yo la tenía que bailar con puntas sin haber ido jamás a recibir una clase de ballet.
sobre las zapatillas de punta que mi mamá me compró, así, en la Gran Fraternidad Universal, y había mucha gente allá, porque ese era un centro, de ahí salieron grandes actores, grandes músicos, críticos, intelectuales, en fin, no sé. Y bueno, eso me marcó. A los 4 años y medio ella quiso ponerme en una academia de danza, me llevó donde Pascuita Basalo, qué sé yo. No me aceptaron porque estaba demasiado pequeña. Finalmente a los 5, a 5 y medio me aceptaron, pero quedaba demasiado lejos y me pusieron en la escuela de la nena Coronil. Y después que hubo esa ruptura entre las Contreras, las hermanas Contreras y la nena Coronil, me pusieron en la Interamericana de Ballet casi para cumplir los 7 años. Ahí, bueno, hice todos mis estudios hasta que me gradué y luego pasé al Ballet Nacional de Venezuela. Ahí llegué desde cuerpo de baile hasta primera bailarina. No sé qué pasó en aquella época que no tenía suficiente fondos del gobierno y yo decidí irme a los 20 años. Porque yo había visto la compañía, el American Ballet Theatre de Nueva York, lo había visto en el aula magna. Y yo tomé la clase con ellos. Y el maestro de baile y los directores y todos estaban muy contentos conmigo, pero, X. Entonces yo decidí irme sola a Nueva York, a audicionar con la compañía ya en Nueva York. Me fui con una visa de turista, con un pasaje de ida sin regreso. No tenía cómo pagar el de regreso. No tenía beca, no tenía nada. Me fui así. Yo estaba segurísima de que iba a entrar. Resulta ser que yo era demasiado pequeña de estatura. Entonces, eso era un hándicap, no sé cómo se dice, un obstáculo, ¿no? Y me dijeron, regrese mañana. Y al otro día, mire a fulana. Es cuando yo hago así, pregunto, ¿quién es esa fulana? Entonces me dice, Lupe Serrano, imagínate tú, la bailarina, prima bailarina del invitada del American Ballet Theatre. Ella hizo su carrera allá, pero después se retiró y se fue a bailar, no sé, no recuerdo dónde, creo que fue Chicago. Entonces, al tercer día me dice, tercer o cuarto día me dice, vaya hacia allá, donde está el escritorio, recoja su maleta de trabajo, recoja su contrato, recoja sus viáticos y su pasaje. Y yo le digo, ¿y eso? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde voy? La compañía va a Japón. Y yo me quedé así, pero yo no tengo visa para ir a Japón, estoy aquí ilegal, no importa, nosotros nos las arreglamos. Así fue. Entonces, cumplí los 21 años en Japón, en Tokio, no, en Kioto. Fui influenciada fuertemente por esa cultura. Además, ya yo tenía gran atracción, porque mis hermanos practicaban artes marciales y todos esos movimientos que ellos hacían con los brazos, eso se llama katas, me llamaba muchísimo la atención, así que yo crecí hasta los 14 años, porque yo me fui a los 14 años a vivir ahí a la Academia Interamericana de Ballet, y eso fue una gran influencia para mí. Cuando llego a Japón, voy a ver una presentación de artes marciales y quedé fascinada con ese mundo. Además, mi primer marido era muy
admirador, muy proclive y me enseñaba cosas de la cultura oriental, sobre todo la japonesa. Entonces, recibí toda esa influencia y cuando yo realmente empiezo a poner en práctica, sin saberlo, los principios de las artes marciales, ya entraba en otra, como decir, otra onda, otro nivel mental y espiritual. Al mismo tiempo tuve mucha influencia porque mi marido había trabajado en electrónica, todo ese mundo de la electrónica y la física fue reclutado por los nazis cuando invadieron París. Y además servía de espía para mi general de Gaulle. Y entonces él vio algunas cosas o dotes que yo tenía, que no eran normales. Y él me hacía muchas preguntas sobre el universo, sobre esto, sobre aquello, sobre lo otro. Y yo le contestaba sin saber nada. Y empezó, yo recuerdo, más o menos desde los 16, 17 años, hacerme unas pruebas y unas lecturas y unas preguntas. Y desarrollé esa inclinación para saber qué era, porque yo me identificaba mucho con eso, con la física cuántica. Esta entrevista no termina aquí. Continúa en el siguiente video.